Parece mentira, pero ya han pasado más de 3 años desde que se inició este canal y he tenido la oportunidad de poder felicitaros la Navidad a todos y todas a través de mis vídeos. Así que por tercer año consecutivo me pongo mis mejores galas navideñas, pues para contaros una tradición de estas fechas. El primer año hablamos del Belén, el segundo hablamos de esa tradición mágica de los Reyes Magos. ¿Y este tercer año de qué pensáis que puedo hablar? Bueno, pues con este fondo viene casi dado. Os voy a hablar del árbol de Navidad. Para empezar, hay que distinguir que los árboles de Navidad siempre se hacen con árboles de hoja perenne, es decir, con hojas que no se les caen durante todo el año como el resto de árboles que sí ocurre, como por ejemplo pueden ser abetos, pinos, etc. Y además es que este tipo de árboles de hoja perenne siempre han tenido un significado especial en un montón de culturas diferentes. Sabemos, de hecho, que los babilonios ya decoraban este tipo de árboles y de hecho colocaban regalos debajo de ellos y que luego se repartían entre toda la familia. ¿Os suena de algo? Bueno, pues como veis siempre todas las tradiciones vienen de una tradición anterior y anterior y anterior. Eso ha sido así siempre con todo. Como veis viene de lejos esto de decorar las casas con árboles y decorarlos. Y como no, pues nos vamos a ir un poquito más lejos, sobre todo geográficamente. Nos vamos a ir al norte de Europa con los vikingos, porque ellos en diciembre celebraban el nacimiento del dios Frey. Este era el dios del sol, de la agricultura, de la fertilidad y claro, tiene relación con el solsticio de invierno, ya que después del solsticio de invierno los días cada vez son más largos y hay más horas de luz. ¿Cómo lo celebraban? Pues decorando un árbol que se llama, esperaos que lo tengo que leer, Ig, con dos Gs, Yggdrasil, se llama el nombrecito del árbol, que por un lado en la copa estaba la morada de los dioses, que era el Asgard, y también estaba la morada del dios Odín, que era el Valhalla. Pero además en la raíz de este árbol también estaba el Helheim. Es que lo tengo que leer todo porque son nombres un poco complejos. Bueno, pues el Helheim era el reino de los muertos. Así de esta manera, adorando y adornando este árbol, pues ellos celebraban el nacimiento del dios Frey. Que como veis, bueno, pues se parece mucho a lo que hacemos nosotros también en diciembre para celebrar el nacimiento del dios de los cristianos, que es Jesús. Y nos vamos a ir a otro lugar del mundo, a lo que sería Alemania y al siglo VIII, o sea que hemos viajado bastante en el tiempo. A esta zona, Alemania, aparece el obispo Bonifacio, un nombre maravilloso, que era inglés y que viene a cristianizar lo que sería después Alemania, toda esta zona. Está un tiempo por aquí y decide volverse un poco a Roma, pues supongo que hablar con el Papa Gregorio II, que era el Papa del momento, pues a contarle cómo había ido la cosa esta de cristianizar a los protoalemanes. El caso es que vuelve otra vez a Alemania sobre esta época, sobre diciembre. ¿Y qué se encuentra? Bueno, esta historia que os voy a contar tiene tanto de historia real como de leyenda. O sea, ya sabéis que estas cosas se mezclan. Bueno, pues cuando vuelve se encuentra a los protoalemanes, vamos a llamarlos así, decorando y adorando un árbol como el Yggdrasil. Y claro, pues él se pilla el cabreo de su vida y coge un hacha que había por ahí y le da un hachazo al árbol. En ese momento, que esto ya es un poco leyenda, aparece un viento súper fuerte y echa abajo el árbol. Claro, se quedan todos los protoalemanes en plan, ¿qué ha pasado aquí? Esto va a ser que Dios está cabreado con nosotros por lo que estábamos haciendo, madre mía, ¿y ahora cómo lo hacemos? Bonifacio, por favor, dinos a ver cómo tenemos que hacer ahora. Y Bonifacio, pues no era tonto, y resulta que supuestamente de todo el destrozo que había ocurrido sobre la caída del árbol, pues había un abeto que se había mantenido en pie. Otros dicen que se pone a plantar un pino, que es una expresión maravillosa. El caso es que pino o abeto, Bonifacio lo que decide hacer es decorarlo con manzanas y con velas, porque se da cuenta que evidentemente lo de la adoración del árbol es algo que está arraigado profundamente en lo que es la población alemana del momento y entonces sabe que no se puede cambiar las tradiciones así de la noche a la mañana.
Entonces lo decora, como digo, con manzanas y con velas. Las manzanas simbolizan evidentemente el pecado original, Adán y Eva, las tentaciones, etc. Y las velas, que a mí eso de poner velas en un árbol me parece muy peligroso, pero bueno, se ha hecho hasta hace 4 días, las velas simbolizan la luz de Cristo, o la luz de Dios, etc. Y además les dice a estos protoalemanes pues que se lleven cada uno un abeto a su casa y que lo decoren. Si de esta manera cambia el simbolismo, ya no se adora al árbol, lo que se hace es celebrar el nacimiento de Jesús decorando un árbol y con elementos que nos recuerdan tanto a las tentaciones como supuestamente a la luz de Cristo. Con el paso del tiempo, estas manzanas se han convertido en bolas de Navidad y las velas se han convertido afortunadamente en luces de Navidad, ¿vale? Porque yo vuelvo a repetir que lo de poner velas en un árbol no lo veo, ¿vale? Me parece muy peligroso. Además, es que cada color que utilicemos para decorar el árbol tiene un significado diferente. En teoría, pues estos colores simbolizan las oraciones o los dones de Dios, ¿vale? Tanto lo que nosotros le pedimos a Dios como lo que Él nos da. Y depende del color, pues simboliza una cosa u otra. Yo lo tengo aquí escrito porque ya sabéis que a mí eso, aprenderme las cosas de memoria, se me da fatal. El azul puede significar arrepentimiento o también reconciliación. El color plata es de agradecimiento. El oro es de alabanza, alabanza pues a los dones de Dios. El rojo son peticiones que se hacen a Dios, o sea que yo aquí tengo bastantes peticiones y tengo bastantes alabanzas. Y el verde, que también se utiliza, aunque ya el árbol es verde, pues es símbolo de la abundancia, de la naturaleza y de la fortaleza. Además, bueno, yo aquí no tengo estrella, tengo un lazo, pero la estrella que se pone en lo alto del árbol pues simboliza un poco esa estrella que guía a los Reyes Magos, esa estrella que guía a los fieles en la fe. Y luego también los lazos que se suelen utilizar nos hablan de la unión entre las familias. Vale, todo esto es una mezcla entre leyenda, realidad, no sabemos exactamente bien el qué. ¿Cuándo aparecen los escritos que se utiliza? O sea, como que es algo arraigado el árbol de Navidad. Bueno, pues la primera vez que aparece es en 1419, curiosamente, en unas instrucciones de aprendices a panaderos de Alsacia, que no sé a tono de qué, hablan del árbol de Navidad. Y de hecho, unos 200 años después, en 1605, aparece también en Estrasburgo en una carta que escribe un hombre y habla del árbol de Navidad como algo completamente arraigado, algo que se hace normalmente por estas fechas en diciembre con la Navidad. O sea que digamos ya que desde el siglo XV es algo que está completamente arraigado en lo que es esta zona del norte de Europa. Hay algo curioso y es que entre Tallinn, que está en Estonia, y Riga, que está en Letonia, se disputan quién fue la primera ciudad que colocó un árbol de Navidad público pues, en una plaza, ¿no? Tallinn dicen que fue en 1441. Lo que sí que se sabe es que en Riga, en 1510, o sea, unos años después, se crea un gran árbol en la plaza del mercado, se decora, se baila alrededor y después se quema, ¿no? Se quema pues como en las fallas, por lo mismo. Entonces, eso sí que hay constancia, entonces bueno, están entre estas dos ciudades peleándose a ver cuál fue la primera que puso un árbol público de Navidad. Con lo cual eso nos está hablando que ya en las casas y todo esto ya estaba arraigado, era una costumbre pues muy fuerte en toda esta zona de Europa. Y nos vamos a Estados Unidos, porque ya sabéis que Estados Unidos es como el árbol de Navidad, es Mariah Carey, el árbol de Navidad y Papá Noel, o sea, los tres pilares fundamentales de la Navidad en Estados Unidos. Entonces pensaréis que de Alemania se fue corriendo esta tradición a Estados Unidos y que enseguida se expandió. Pues ni mucho menos, justo todo lo contrario. En Estados Unidos costó un montón que esta tradición se arraigara. ¿Por qué? Por los puritanos. Acordaros que en Estados Unidos, digamos que los primeros grandes habitantes de este país eran puritanos, eran europeos que van hacia Estados Unidos y que eran muy estrictos con la fe. Entonces esto de tener que decorar un árbol les sonaba todo muy pagano y no les gustaba nada. De hecho, se llegó a prohibir las celebraciones
de la Navidad. Es decir, lo único que se podía hacer el 24 o el 25 de diciembre eran los oficios religiosos. Nada de celebrar, de cantar villancicos, de ir para acá y para allá con la zambomba, ni mucho menos. Era algo totalmente religioso, muy íntimo. Ya sabéis que los protestantes son muy íntimos con la religión, es algo como muy hacia adentro, no como los cristianos católicos, que es como, venga, topa afuera. Y entonces, de hecho, se llegó a prohibir en 1659 ninguna celebración, nada. O sea, o ibas a misa y a la misa de gallo y poco más, o te quedabas en tu casa. O sea, no se celebraba la Navidad. Y os estamos hablando del siglo XVII. ¿Qué ocurre? Pues que en el siglo XIX ya sabéis que van muchísimos alemanes y irlandeses también hacia Estados Unidos. Y claro, ellos también llevan sus tradiciones. Y al final, pues con los alemanes, los irlandeses que ya también tenían establecido lo del árbol de Navidad, bueno, pues se llevan el árbol de Navidad para Estados Unidos y eso es un boom. Porque claro, ¿a quién no le va a gustar un árbol decorado, pues con dulces, además, que se hacía con velas, muy peligroso, vuelvo a repetirlo, con, bueno, un montón de elementos, pues al final también es un rato agradable que pasas con la familia decorando el árbol y queda todo súper vistoso y ya sabéis enseguida lo de, ay, este árbol es más grande, el de mi vecino es más pequeño que el mío, así que el mío es mejor. Entonces, bueno, pues al final en el siglo XIX es cuando realmente esta tradición se hace grande en Estados Unidos y bueno, que con Mariah Carey es que es, vamos, el culmen de la Navidad. Como digo, se extiende por todo el mundo prácticamente, sobre todo en el siglo XIX. ¿Cómo llega, por ejemplo, a Inglaterra? Pues a través de la realeza. No tenemos que olvidar que el marido de Victoria, de la reina Victoria, era Alberto, que era alemán. Y entonces, en 1846, el rey decide decorar un gran árbol con velas, peligrosísimo, otra vez lo vuelvo a repetir, es que lo diré siempre, con un montón de dulces, etcétera, etcétera. Y además se hacen una especie de fotografía que luego se extiende a través de una litografía que publican en los medios. Y claro, si los reyes tienen su árbol de Navidad, ya sabéis que lo que hacía la reina Victoria se ponía de moda por todos lados, bueno, pues todo el mundo quería su propio árbol de Navidad. Entonces se va expandiendo esta tradición por toda Europa. Llega a los Países Bajos, a Dinamarca, a Polonia, a Austria, a Suecia, bueno, por todos lados. ¿Y cuándo aparece el primer árbol de Navidad aquí en España? Pues en 1869 y gracias al duque de Sexto. Este señor era válido de Alfonso XII, fue su mentor y de hecho gracias a él, en teoría, llegó a gobernar aquí en España. Y bueno, pues con lo que quiere decir que era una persona influyente, muy importante dentro de la nobleza y la política española. Este señor se casa con una rusa, con otra noble rusa que se llama Sofía, de apellido impronunciable. Claro, esta mujer cuando viene aquí sus primeras navidades, ¿qué es lo que hace? Pues ella planta su árbol de Navidad porque en Rusia estaba totalmente extendida esta tradición. Y claro, ¿dónde se hace? Pues en el Palacio de Alcañices, que es donde vivían. Este palacio es lo que ahora estaría más o menos el Banco de España, para que os situéis, ya no existe. Bueno, pues ella coloca allí su gran árbol de Navidad y evidentemente eso corre como la pólvora, se pone de moda y enseguida todas las casas de los grandes nobles y de las grandes personas de España pues quieren tener su árbol de Navidad. Y ya sabéis que de la nobleza pasa al resto de personas y oye, ¿quién no podía coger un árbol, sobre todo las personas que vivían en un entorno más rural, coger un árbol y ponerlo en su casa y decorar pues con dulces, con lazos, con velas, otra vez las velas, etcétera? Pues era muy fácil, es una tradición muy vistosa, muy agradecida, porque si os dais cuenta, pues es que, oye, queda bonito, no se puede decir que no, mis gatos lo han respetado, ¿por qué? Que tiene truco, lo han respetado porque alrededor hay un tren al que le tienen miedo, entonces no se acercan. Entonces por eso este año tenemos el árbol también puestecito y que se conserva. Y como no, esa tradición de poner los regalos debajo, pues lleva desde el principio, ya os he dicho que se hacía antiguamente también en Babilonia, entonces esa tradición pues va cambiando de significado, pero al final es lo mismo, decorar un árbol y colocar los regalos debajo. Con el paso de los años, en el siglo XX ya se
como siempre, se democratiza todo esto y se crean en los años 30 los primeros árboles artificiales. Pues así, el que no tuviera un bosque cerca, sobre todo en las grandes ciudades, pues podían tener su propio árbol. Y ya en los años 50 se hacen de plástico, que evidentemente pues este es de plástico. Que por cierto, muy curioso, porque ahora que lo pienso, lo compramos en una empresa alemana a través de internet. O sea que ya sabéis de dónde viene, es que los alemanes con el árbol son tela. Que yo, cuando piensas en esto, lo primero que piensas es en Estados Unidos. Pues no, nada que ver. Son los alemanes los que hicieron que esta tradición luego se exportara al resto del mundo. Y luego, bueno, pues a día de hoy, pues ya veis que hay árboles de todo tipo y que dan pues para que tú des rienda suelta a tu imaginación y poder hacer el árbol como tú quieras. Bueno, pues nada más. Ya os he contado la historia del árbol, espero que os haya gustado como siempre, os deseo una muy feliz Navidad, que lo disfrutéis con vuestros seres queridos. El año que viene, por favor, como siempre pido, salud para todos y bueno, pues nos vemos el año que viene. ¡Chao!